La salvación, su singular propósito y sus tres procesos. ¿Qué es en realidad la salvación? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Tito 3, 3-7. La salvación del hombre es la empresa más importante y más costosa de Dios en todo lo que comprende su reino. El Evangelio de Jesucristo es el mensaje que enuncia a todo ser humano la existencia y disponibilidad de este maravilloso regalo. La anterior declaración impone el hecho de que nuestra total atención debe estar centrada en la comprensión y posesión de dicha salvación, como lo expresa muy claramente el Espíritu Santo en Hebreos 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande, la cual, habiendo sido publicada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que le oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad? Nuestro enfoque, pues, no debe estar nunca en el riesgo de ser hallados como despreciadores de esta carísima salvación, sino más bien en el ser la evidencia misma de su poder y del maravilloso amor que la propició. Y es precisamente aquí donde reside la necesidad más pudiente de lo que hoy es conocido como la Iglesia cristiana, ya que la ironía más perniciosa al respecto es el hecho de que, siendo portadores del mensaje de esta salvación, podamos simultáneamente ser su más poderosa antítesis, al no demostrar con resultados irrefutables el fruto de la operación del mensaje proclamado. Como puedes ver, el contenido de esta escuela no va a ser ligero. Vamos a ir de lleno a confrontar las cosas que no son la salvación de Dios y a comprender lo que sí es la salvación que Dios opera en el hombre. La diferencia es absoluta. Todo lo que se enseña y se proclama como salvación, pero que depende de las obras tuyas o las de alguien más, no es la salvación de Dios. La salvación es exclusiva de Dios. Él lo reclama en Romanos 1 cuando dice: la salvación es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Entonces tenemos que permitirle a Dios despojarnos de todo conocimiento, de lo que no es la pureza de la verdad, de lo que Él va a hacer en nuestra vida. La salvación operada por Dios produce resultados. Dios no es impotente, Él es omnipotente. Entonces, para ti, para mí, para cada persona en el mundo es importantísimo que
tengamos claro el hecho de que toda la operación de la salvación depende de Dios y que somos llamados a ser la evidencia de su capacidad para salvar. Dado el hecho de que el reclamo del mensaje estipula que los receptores del Evangelio han de poseer la evidencia de su legitimidad, demostrada por la transformación total de su existencia en la semejanza misma de su Salvador. En otras palabras, el mensaje puro e íntegro de la salvación divina para el hombre establece que ella es poderosa para tomar al más perverso de los hombres y transformarle en la semejanza del Salvador mismo. Dado eso, la única manera de comprobar su legitimidad es demostrando que dicha transformación se está realizando en acuerdo a lo que el mensaje de la salvación estipula. Y es precisamente en este particular donde radica el problema y las subsecuentes excusas que la Iglesia en sus diferentes versiones ofrece al respecto. Algunas, humanizando el mensaje para encontrar justificación a la falta de resultados, mientras que otras van desde el cambiar el mensaje mismo hasta el proponer toda clase de explicaciones esotéricas, vedando así la simplicidad de lo que es el verdadero mensaje de la salvación. ¿Y cuál es ese mensaje? Que Dios dispuso salvar al hombre que se lo permite de la corrupción que es la existencia humana por medio de la adopción para hacerle de nuevo en la semejanza de su Hijo, o sea, transformarle en un ser idéntico al Salvador mismo. Así que ser salvados por Dios va a resultar en un producto que ya Dios ha especificado: hacernos idénticos a Jesús. Y nada más puede ser el resultado de la salvación. En nuestro mundo hoy el cristianismo está tan confundido respecto a esta verdad que en el mejor de los casos hemos aceptado que en el futuro Dios podrá transformarnos, y en el peor de los casos hemos aceptado que Dios sabe que somos corruptos, humanos, y Él está conforme con eso siempre y cuando vea que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo. Pero puedes ver por qué nada de esto llena el requisito que Dios ha fijado con lo que ha dicho. Entonces, contamos con el Espíritu Santo para hacernos ver la verdad. Contamos con acceso a toda la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. Y contamos con lo que es ministrado a nuestras vidas, que es verdad hecha realidad en nuestro ser. Pero aquí entras tú y entro yo individualmente en el proceso de ser salvados. Y este proceso requiere que elijamos recibir lo que Dios pone delante de nosotros. Es un asunto de ubicación. Si yo elijo creerle a Dios, entonces debo considerarme en lo que Él me está mostrando. Y si me ubico en lo que Dios me está diciendo, entonces puedo asegurar que todos los estorbos que yo pueda poner para que Él haga su obra en mí están hechos a un lado. Él entonces tiene la libertad para hacer realidad su salvación en mi ser. Y de eso se trata todo este proceso que estás iniciando hoy. Pero es muy sencillo. Para Dios, lo que Él va a hacer, porque Él tiene todo el poder,
es hacerte nacer de Dios y transformarte en la semejanza de Jesús. Eso es la salvación, nada más llena ese requisito. Y es así que a través de los milenios que han transcurrido desde la venida, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, nos encontramos con una inmensa diversidad de pensamiento y práctica respecto a lo que fue la intención de su venida y de la inversión de su vida misma, variando de extremo a extremo, desde el pensamiento radical que ha justificado guerras, genocidios y terrorismo en el nombre de Dios o la Santa Iglesia o cualesquiera que fuera la representación pretendida, hasta el otro extremo del pasivismo que busca el acomodo a la aparente ineficacia del cometido del mensaje, al pretender que el amor, comprensión y misericordia que Dios manifiesta en Jesucristo sean para condonar la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y se adoptan posturas de tolerancia e inclusión destinadas no a la transformación del hombre, sino todo lo contrario, a la adaptación del mensaje, para que el hombre en su estado de corrupción quepa dentro de la iglesia que lleva el nombre de Jesús. La evidencia que en el tiempo presente busca traer de mérito al Evangelio o mensaje de Jesucristo es abrumadora e inescapable. El mundo entero conoce bien los fracasos y conductas nefastas de tantos que no tan solo llevan el nombre de cristiano, sino que, ostentando posiciones de aparente santidad y votos de consagración, resultan ser esclavos engañosos de aquello que el Evangelio proclama ser poderoso para salvar. Esclavos de corrupción. Nada de esto es sorpresa para Dios, quien desde el inicio de su operación para salvar al hombre ha advertido que esto sucedería. En 2 de Pedro nos dice: les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. ¿Qué sucede entonces con lo que la Biblia dice enfáticamente respecto al mensaje de la salvación? En Romanos 1:16 se dice: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál es entonces la problemática de la iglesia en el mundo actual? Es precisamente en el contenido claro y directo de estas palabras donde se encuentra la razón del problema que enfrenta hoy la iglesia y la llamada fe cristiana en el mundo. La salvación verdadera, la cual está definida en este importante pasaje de Romanos 1, es estricta y absolutamente una operación divina en el hombre. No es, ni puede ser jamás, la acción del hombre para cambiar su existencia. Esta sencilla declaración pone en evidencia el porqué del fracaso indefensible de la religión, cualesquiera que sea su credo. La religión opera desde la creencia fundamental de que el hombre es capaz, o que por lo menos se requiere del hombre que sea moral, íntegro, justo, respetuoso, y en el caso del cristianismo, que sea como Jesucristo. Hay un terrible engaño encerrado en este concepto. Un engaño que Jesús vino precisamente a desmentir con esta verdad. El hombre no puede ni podrá jamás cambiarse a sí mismo. Este engaño es tan pernicioso y a la vez tan común que es la causa de que la enorme mayoría de personas de fe
estén invertidas en el constante esfuerzo por ser agradables a Dios en sus propios méritos. Y también reciben la enseñanza de todas las cosas que Dios les demanda para que ellos logren un buen grado de aceptación como resultado de su sacrificio e inversión. Es por esto que vemos esfuerzos inmensos de parte de individuos devotos, que varían desde las dolorosas penitencias físicas hasta el arduo trabajo por servir a Dios con todo lo que el individuo es capaz de ofrecer. Sin embargo, Dios se ha encargado de demostrar irrefutablemente que nada de esto, absolutamente nada, es conducente a la posesión de la salvación que Él le ofrece al hombre. De hecho, todo lo contrario resulta de tales esfuerzos y devoción, como está demostrado en la vida de Saulo de Tarso, quien sería después el apóstol Pablo. Él se jacta de haber logrado ser hebreo de hebreos, fariseo de acuerdo a la ley, irreprensible. ¿Mas de qué le sirvió toda esa inversión? Toda su religiosidad fructificó en convertirle en un fanático, homicida, injuriador de Dios mismo y promotor de muerte para muchos. Tenemos también a Pedro, hombre devoto, entregado, comprometido hasta la muerte con su Señor. ¿Para qué? Para encontrarse no tan solo negando a Jesús, sino aún jurando con maldición, cuando el temor y la corrupción humana demostró su poderío sobre Pedro. Tristemente, los ejemplos que comprueban la impotencia del hombre por cambiar continúan y se incrementan apresuradamente hasta el día de hoy. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que insistir en lograr cambiar es un acto de necedad. Porque si Dios mismo, el creador del hombre, ha determinado ya que no hay bueno ni aun uno, ¿por qué insistimos en comprobar que está equivocado? Pues es precisamente a ello lo que equivale el tratar de cambiar, de agradar, de lograr ser acepto delante de Dios por medio de nuestros esfuerzos. Así que existe en nuestro día un enorme desacuerdo con Dios de parte de la Iglesia y de la humanidad con respecto a lo que Él ha declarado, y por este hecho encontramos a la mayoría de la humanidad esforzándose en una u otra religión para lograr lo que Él ha dicho ya que el hombre no puede lograr. De hecho, todo en la Escritura refuta tal premisa. Escuchemos lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por gracia. No hay otra cosa más que gracia. Pero el concepto de gracia es casi imposible para la idiosincrasia humana, para el raciocinio humano. Porque recibir gracia destruye completamente todas las bases de mérito, de lo que merezco o no merezco. Dios está bien claro en este asunto, y por eso es que el Espíritu Santo nos es dado para ayudarnos a recibir gracia. Yo quiero animarte en este punto a no enfocarte en criticar a otros o en sentirte atacado si tú has sido portador de los conceptos y cosas que han sido explicados en este segmento, sino que le permitas a Dios hablar a tu espíritu y hacerte entender que somos traídos de todo esto que es tan opuesto a la naturaleza de Dios, la existencia humana, por gracia,
totalmente en un estado de no merecer. Y su amor ha hecho que Dios se invierta, porque la salvación nuestra es el único esfuerzo de Dios, la única obra de Dios en la que no solamente Él está usando su poder para crear, pero en la que Él está invirtiendo su vida, pagando con la vida de Jesús el derecho no solo de nuestro perdón, sino de nuestra adopción. Entonces, aquí necesitas permitirle a Dios llevarte a comprender que cada uno tenemos que pasar por un proceso de ser desconectados de todo esfuerzo y de todo mérito, tanto negativo como positivo. Méritos negativos, lo que me convence que no merezco nada. Méritos positivos, los esfuerzos que he hecho y en los cuales estoy dependiendo para tener un cierto derecho con Dios, lo cual, como ya quedó establecido, es una necedad. Y por el Espíritu Santo ser traídos a la capacidad de no corromper la obra de Dios en nosotros por nuestros esfuerzos, sino de aprender a recibir y recibir por gracia y seguir recibiendo cada día y a cada instante lo que Dios está proveyendo para efectuar su salvación en nosotros. De esto se trata. Y por eso es completamente opuesto al pensamiento humano. Y quizá empiece a haber un poquito de batalla en cuanto al concepto de que, bueno, pero ¿qué del resto de la Biblia, donde hay mandamientos, ordenanzas y demás cosas? Durante el transcurso de esta escuela vas a poder entender con mayor claridad que hay una distinción absoluta entre la obra de Jesús, la obra de salvación, y el trato de Dios con los seres humanos, que está sujeto a la ley, está sujeto a la obediencia y está sujeto al mérito. Pero no así la salvación. Por gracia soy salvo por la fe. No es algo mío, es un regalo que Dios me ha dado. No es por mis obras, para que jamás pueda gloriarme y decir, yo lo hice, yo lo logré. Eso nunca va a suceder o a existir en una persona que está siendo salvada por Dios. Ahora bien, el propósito de poner lo anterior en evidencia es puramente para confrontar el engaño que ha sometido al hombre a tanta esclavitud e inevitable fracaso, para permitirnos la oportunidad de conocer y poseer la realidad del poder divino que opera por la verdadera salvación provista por el Padre a través de su amado Hijo Jesucristo. A través del contenido de esta escuela, buscamos permitirle al Espíritu Santo el hablarnos claramente sobre qué es la salvación pura y no adulterada y cómo se opera en el individuo por el poder y fidelidad de Dios. Esto dará paso a una reforma definitiva en la vida de cada receptor del verdadero Evangelio, de tal forma que cada uno seamos la evidencia del poder de Dios para cumplir su propuesta en nuestras vidas. Al permitir esta reforma en nuestras vidas, veremos también la reforma de la Iglesia, no como institución religiosa, sino verdaderamente como el cuerpo de Cristo, siendo luz y sal de la tierra. Gracias por participar con Dios en lo que Él ha dispuesto en su corazón, el constituir su familia, pues es precisamente de esto de lo que se trata la verdadera salvación comunicada por el Evangelio.
Resumimos entonces que la situación actual del mundo cristiano puede comprenderse en las siguientes observaciones. El enfoque teológico actual, que dice que el Evangelio es la provisión de un escape de la condenación, la promesa de vida eterna como un estado futuro de existencia, la provisión de un medio para que el ser humano pueda salvarse y cambie su vida pecaminosa por una vida santa, el retorno a la condición del hombre descrita en Génesis 1, venir a ser el pueblo de Dios para servirle, adorarle y alabarle. El resultado presente es que millones de personas reconocen a Cristo como su Señor y Salvador. Y hay cambios positivos en sus vidas. Y por ello impactan a su medio ambiente con su cambio. Se establece una nueva existencia para la persona como miembro de la Iglesia de Jesucristo y entran en el proceso de servirle. Cada uno demuestra variados resultados en la profundidad de su cambio, ya que batalla con la realidad de la naturaleza humana cada día, manifestada en su carácter y su conducta. No es común y casi desconocida la manifestación plena del fruto del Espíritu descrito en Gálatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En contraste al fruto del Espíritu, sí prevalece la manifestación de las obras de la carne, descritas también en Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nos hemos dedicado a la búsqueda ante Dios por sabiduría y entendimiento, para conocer el porqué. El resultado general en los cristianos no ha sido la plenitud de Cristo en cada persona que le confiesa como Señor, en acuerdo a su palabra. Y en respuesta, Dios ha permitido que el Espíritu Santo nos revele con mayor claridad cómo es la operación más precisa de la salvación que nos ha sido dada en Cristo Jesús, Señor nuestro. Veamos lo que dice Efesios 1, 13 al 23. En él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía que Dios nos da de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de su fe en el Señor Jesús y de su amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a que Él les ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es nuestra oración que sea el Espíritu Santo quien genere y utilice todo lo que aquí está contenido para traer esta revelación a tu vida de manera práctica, y que, produciendo en ti su fruto, participes en que casi 7 billones de seres humanos que habitan este planeta puedan conocer la verdad del amor de Dios para ellos. Se trata de fruto. Solamente el fruto de Dios comprueba la legitimidad de su obra en una persona. Y eso de inmediato hace a un lado toda confusión, porque el fruto de Dios no puede ser falsificado. Podemos tratar de imitar a Jesús, y hay tantos pensamientos, ¿no?, de pensar qué haría Jesús y imitarle. Pero esas imitaciones son esporádicas, no se vuelve quien tú eres, sino que lo haces cuando te acuerdas. Pero la realidad de la naturaleza que opera en tu ser es puesta en evidencia cuando eres presionado, cuando eres atacado, cuando hay una demanda de respuesta que viene a tu vida por cualquier circunstancia. En tus relaciones familiares, en tus relaciones laborales, en tu relación con otros cristianos. Entonces, la naturaleza que opera en nuestro ser es donde está el enfoque de Dios. Y producir el fruto divino en nuestra vida equivale a el cambio de naturaleza. Quitar la naturaleza humana y instalar en nosotros la naturaleza divina. Por eso, en Pedro se nos dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina, para que por ella huyamos o seamos libres de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cristianos por todas partes batallan con tratar de reprimir la naturaleza humana en su ser y esforzarse por agradar a Dios dentro de la naturaleza humana. Eso es imposible. Por eso estamos llenos de historias de fracasos y de corrupción y de cosas que suceden en todos los rangos, en todas las familias cristianas, en cualquiera de las diferentes expresiones del cristianismo. ¿Dónde está la verdad? Está en Jesús. Está en ser hechos una nueva creación, con una nueva naturaleza. No cualquier naturaleza, la naturaleza de Dios. Eso es el fruto del Espíritu Santo. Y por eso Jesús dijo enfáticamente, por sus frutos los conoceréis. Cuando una persona está enfrascada en la práctica de una liturgia, de una obediencia, de un culto, de un estudio, pero todo está siendo operado en su naturaleza humana, el fruto va a ser humano. No hay alternativa. Permítele a Dios sacarte de todo eso y traerte a el proceso por el que su naturaleza va a operar en tu ser, y tú vas a disfrutar el producto de su obra en ti, el fruto del Espíritu Santo. Retomando el inicio de esta introducción, la salvación de acuerdo a la Escritura tiene un propósito singular y 3 procesos
por los que es realizada en el individuo por obra del Espíritu Santo. Veamos el texto de la Escritura en Tito 3, 3 al 7 una vez más. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y diversos placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El propósito singular de la salvación que Dios ha provisto es exclusivamente el que cada individuo poseedor de ella venga a ser heredero conforme a la esperanza de la vida eterna. Heredero, en el contexto de todo lo que la Escritura contiene al respecto, es aquel que posee el derecho de hijo, hijo de Dios. En otras palabras, la única manera de venir a ser herederos de Dios es viniendo a ser sus hijos, lo cual es precisamente donde inicia la salvación, adoptando al receptor de su mensaje y dándole la potestad de ser hecho hijo de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Y Romanos 8:15 al 17 lo reafirma diciendo: porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora bien, este singular propósito de la salvación, el hacernos herederos de Dios, no resulta de manera automática por un evento sucedido en un instante en el tiempo, como es la acción de recibir a Jesucristo, sino que es más bien el resultado de un proceso, el proceso de ser hecho hijo de Dios. Y es aquí donde el contenido de la Escritura citada en Tito 3 nos lleva a la revelación de cómo cada individuo que es adoptado por Dios es hecho en hijo de Dios. La hechura en hijos de Dios ocurre por el trabajo exclusivo y directo del Espíritu Santo, quien nos ha sido dado abundantemente. Él es el responsable directo de que resultemos herederos de Dios y coherederos con Cristo. El Espíritu Santo entonces es quien opera los tres procesos definidos en Tito 3 para realizar la salvación en cada uno de los que han sido adoptados por Dios. Y estos procesos son: nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, proceso 1, por el lavamiento de la regeneración, proceso 2, y por la renovación en el Espíritu Santo, proceso 3. Notemos que la declaración es absolutamente cristalina y perfectamente estructurada. Somos salvados por medio de su misericordia, de el lavamiento de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo. Estos son los tres procesos específicos por los que nosotros, que éramos en otro tiempo insensatos y rebeldes,
extraviados, esclavos de concupiscencias, etc., vendremos a ser hechos hijos de Dios y a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Toda, absolutamente toda la obra de salvación está contenida en estos tres procesos. Y dado el hecho de que cada uno de ellos es la operación exclusiva del Espíritu Santo en cada individuo, su éxito está garantizado por Dios mismo. Esta es la salvación de la que habla explícitamente Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es nuestra oración ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que tu participación en esta escuela te lleve a comprobar por experiencia propia y posesión plena la salvación que te convierte en la evidencia del poder de Dios para salvar, haciéndote su hijo o su hija, y heredero en la semejanza perfecta de su amado Hijo, Jesucristo. Tienes ahora el cuadro completo de lo que la salvación es, de manera introductoria. Traernos de la semejanza de Adán en toda su corrupción a la especificación y semejanza de Jesús en toda su plenitud es obra de Dios. Nadie excepto Dios lo puede hacer. Y yo oro que el Espíritu Santo te esté convenciendo de esto y que al reconocer que es obra de Dios, tú puedas ahora descansar en Él, en quien puede hacerlo, en quien es fiel para hacerlo. Y en este descanso que Dios empiece a darte, tú puedas ahora tomar las decisiones pertinentes, permitirle a Él hacer su obra en ti y traerte a la manifestación, a la posesión de lo que Él ya ha preparado, ya ha dispuesto, ya ha provisto por medio del servicio del Espíritu Santo a tu vida. Servicio o ministerio es lo que el Espíritu Santo ha sido enviado a hacer en ti. En Efesios 1 se nos dice que el Espíritu Santo viene para ser el sello de nuestra salvación. Pero es importante entender que ese sello no es un sello que dice que ya está completada tu salvación, sino que es el sello del pacto que Dios está haciendo contigo. Cuando Dios te sella con su Espíritu, y Efesios 1, 13 y 14 explican que ocurre en el instante en que tú tomas la decisión de creer al mensaje de Jesucristo, que es tu adopción. En ese momento eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué promesa? La promesa de tu adopción y transformación en la semejanza de Jesús. Tu adopción a ser hecho hijo de Dios, tu transformación en ser hecho, creado de nuevo para que resultes idéntico a Jesús. Y Dios lo hace patente en ti por su Espíritu. Así que has tenido la oportunidad de recibir de manera panorámica, superficial, introductoria, lo que será el contenido de esta escuela. Queremos una vez más decirte bienvenido. Queremos decirte que cuentas con nosotros en todo momento para apoyar tu proceso, pero que también tengas claro que nuestra participación no es lo esencial, sino que es la de Dios en ti, por su Espíritu, y que toda necesidad tuya, Él está
atento, 24 horas al día, 7 días a la semana, constantemente atento a ti. Por eso Dios pone su Espíritu en cada uno de nosotros, para que haya esta atención a sus hijos, este servicio constante a cada asunto que ocurre en tu interior, que ocurre a tu alrededor. Y que en todas estas cosas Él pueda tener la oportunidad, si tú se la concedes, de convencerte de la verdad de tu salvación. La salvación es un proceso. No hay manera de retractar lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que hemos estado viendo. Y quizá esto es uno de los mayores pasos que puedas dar en este momento, es no solo escuchar que la salvación tiene un inicio, que Dios la tiene que operar, pero que tiene que tener un resultado, y ese resultado es el producto de la obra de Dios en ti. Si recibes esta verdad, entonces permítele a Dios demostrártelo, convencerte en los días que siguen y conforme avances en este proceso que es la escuela de vida. Queremos desear bendición sobre ti y animarte a continuar en un proceso con Dios. Como parte final de esta introducción, es indispensable el compartirte las bases prácticas que te permitirán gozar de verdadero aprovechamiento en el transcurso de esta escuela, ya que así como la salvación misma, la única evidencia aceptable es la demostración de la operación de esta salvación en tu vida misma por el poder exclusivo de Dios. Debido a esto, es preciso ayudarte a comprender de entrada que absolutamente todo lo relacionado al proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar sujeto al único método y sistema que garantiza el resultado correcto. Y ese resultado es tu transformación en hijo o en hija de Dios. El sistema de enseñanza-aprendizaje es el siguiente. Primero, el instructor exclusivo es el Espíritu Santo. Tú, como persona que ha elegido recibir el Evangelio o mensaje de adopción, eres una nueva creación de Dios. Y es en esa nueva identidad como nueva criatura que serás enseñado por el Espíritu Santo a través de los 3 procesos de la salvación. El hecho de que este material y herramientas de estudio te sean facilitadas, incluyendo el libro o libros de la Biblia, en ningún momento suplantan la enseñanza que solo el Espíritu Santo puede realizar. Si bien todo lo que el Espíritu enseña está completamente sujeto y en acuerdo con la verdad contenida en la Escritura. Permíteme explicarlo más ampliamente. No hay nada, absolutamente nada, que pueda compararse con la enseñanza provista por el Espíritu Santo, dado que solamente Él posee la sabiduría, investidura y capacidad de hacerte vivir lo que te dice, y por lo tanto comprender por experiencia lo que te enseña. Considéralo en contraste con lo que ocurre en el proceso enseñanza-aprendizaje humano, el cual se limita a proveer de información y de oportunidad para que el alumno por su propio esfuerzo y dentro del límite de su capacidad llegue a la comprensión de lo que busca aprender, y en muchas ocasiones de manera abstracta solamente, lo cual de ninguna manera garantiza el resultado buscado. Es por esta poderosa razón que es preciso comprender y respetar lo que Dios ha provisto para asegurar el éxito de su propósito en nosotros. Mira lo que dice Efesios 1:13 y 14. En Él también ustedes,
después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es la garantía divina de tu herencia. ¿Por qué? Porque es Él quien realizará la salvación en tu ser para transformarte de ser humano en hijo o hija de Dios. La aplicación práctica de este sistema divino de enseñanza-aprendizaje inicia con la resolución de desechar todo proceso de aprendizaje humano, es decir, si es posible aprenderlo humanamente, recházalo. Y preséntate al Espíritu Santo para que sea Él quien prepare y capacite tu ser para ver, comprobar, comprender y ser lo que Él te ministra de la verdad divina respecto a tu existencia como hijo de Dios. Aprender a aplicar correctamente este sistema de aprendizaje requiere en sí del servicio del Espíritu Santo, puesto que es totalmente extraño y ajeno a la capacidad humana. Pero hacerlo garantiza que el producto del proceso resulte en la evidencia de tu adopción. Segundo, es preciso también señalar que el proceso, si bien solo puede ser operado exitosamente por el Espíritu Santo, está totalmente sujeto a tu autoridad. Es decir, que el aprendizaje solo puede ocurrir cuando tú determinas ser parte del proceso. Y aunque Dios tiene un profundo deseo por verte progresar en tu transformación, y ha invertido su vida misma y el servicio de su Espíritu para garantizar el resultado, todo el poder divino está condicionado al respeto por tu voluntad. Si tú eliges no presentarte a Dios como su hijo o hija, y eliges no ubicarte en el pacto de adopción para que Él pueda cumplirlo en ti, entonces toda su capacidad para realizarlo en tu vida tiene que esperar hasta que tú elijas permitirle hacer realidad su pacto en tu ser. Es verdaderamente importante comprender que Dios no busca ni acepta la abdicación de nuestra autoridad, sino que pide que la ejerzamos conscientemente para que Él pueda realizar su maravilloso propósito en nuestra vida. Esta es la razón por la que es totalmente posible el estancarnos y aún el retroceder en el proceso de ser salvados. No tiene nada que ver con nuestra capacidad, pero sí tiene todo que ver con el ejercicio de nuestra autoridad. Esta es la razón por la que se nos suplica que nos presentemos de manera voluntaria a Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1. Y dice: por lo demás, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y en Romanos 6, versículos 12 y 13 se nos dice: por tanto, no reine el pecado en tu cuerpo mortal para que lo obedezcas en sus lujurias, ni tampoco presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntate tú mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Es en este sencillo acto de presentación donde radica el secreto de permitir y recibir la enseñanza que da el Espíritu Santo. El sencillo acto en el que por medio de la oración nos ubicamos ante nuestro Padre como vivo de entre los muertos y presentamos nuestro espíritu, alma y cuerpo para que el Espíritu Santo pueda enseñarnos
transformarnos y convencernos de que somos hijos de Dios. Romanos 8:16 dice algo maravilloso. El Espíritu mismo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Así que en ningún momento reduzcas la importancia y trascendencia de esta escuela a una simple lectura, investigación o meditación de lo que aquí se comparte. Aún la lectura de la Biblia misma, cuando no ocurre bajo el sistema de enseñanza divino, carece de poder y de resultados divinos. Pues bien, hemos iniciado esta escuela. Que nuestro Padre se llene de gozo y que nuestro amado hermano y Señor Jesucristo pueda quedar satisfecho del fruto de la inversión de su vida, conforme el Espíritu Santo nos transforma en su misma imagen, como sus hermanos e hijos de Dios. Mira lo que dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Bienvenido, tus hermanos de Humanidad Transformada.